Frente Occidental, otoño de 1944. El sonido no llega de golpe. Primero es un zumbido sordo, como si el aire mismo se rasgara. Luego vienen los disparos, secos, repetidos, demasiado cerca. La tierra vibra bajo las botas y el barro salta en pequeñas explosiones cada vez que una bala impacta. El humo lo cubre todo, espeso y pegajoso en la garganta. Respirar cuesta mucho. Pensar, aún más. Dos soldados se mueven torpemente entre los restos de un muro derrumbado. Sus uniformes están empapados. No se sabe si por la lluvia, el sudor o algo peor. No hay una línea clara del frente. Solo caos. Gritos en alemán se mezclan con órdenes inconclusas en inglés. Están aislados. Lo saben. No hay radio. No hay refuerzos visibles. Y sobre todo no hay tiempo. Uno de ellos se asoma apenas por encima de los escombros y vuelve a agacharse de inmediato. Demasiados. Decenas de siluetas avanzan entre los árboles y las ruinas, aprovechando cada pliegue del terreno. El avance es decidido, casi mecánico. Los alemanes vienen seguros de que el camino está despejado. El arma pesa más de lo normal. No solo por el metal, sino por lo que significa. Es una ametralladora diseñada para sostener una posición, para disparar desde un trípode firme. Pero el trípode quedó atrás, perdido en algún punto del repliegue. Ahora solo hay dos cuerpos cansados y una decisión que debe tomarse en segundos. Uno se coloca delante del otro. No hay palabras, solo un gesto rápido, casi instintivo. El arma se apoya donde nunca debería apoyarse. Un hombro humano reemplaza al acero. El primer disparo rompe el aire. No fue una orden, no fue un manual, no fue entrenamiento. Fue puro instinto de supervivencia. Cuando el eco de la primera ráfaga se pierde entre los árboles, algo cambia. El avance enemigo se detiene por un instante, como si nadie pudiera creer lo que acaba de ocurrir. ¿Cómo dos hombres, sin apoyo alguno, lograron detener a decenas de soldados enemigos? El escenario era el Frente Occidental en 1944, en los meses posteriores al desembarco aliado en Normandía. Para entonces, la guerra estaba lejos de resolverse. Aunque los aliados habían logrado abrir una brecha decisiva en Europa Occidental, el avance hacia el corazón de Alemania era lento, sangriento y extremadamente costoso. Cada kilómetro se pagaba con vidas humanas. Las tropas llevaban semanas, incluso meses, sin descanso real. Dormían poco, comían mal y combatían casi a diario. Las líneas de suministro se estiraban peligrosamente y la falta de munición empezaba a sentirse incluso en unidades que, sobre el papel, estaban bien equipadas. No era raro que armas pesadas quedaran inutilizadas por falta de piezas, de soporte o simplemente porque no había hombres suficientes para operarlas como indicaba el libro de reglamento. Del lado alemán, la situación tampoco era favorable, pero su respuesta era feroz. El alto mando exigía resistencia absoluta. Cada pueblo, cada cruce de caminos, cada colina debía defenderse o recuperarse. Los contraataques eran frecuentes, agresivos y muchas veces inesperados. Pequeñas unidades avanzaban con rapidez, buscando explotar cualquier punto débil en las líneas aliadas. El terreno tampoco ayudaba. Bosques densos reducían la visibilidad a pocos metros. Las ruinas de pueblos bombardeados ofrecían cobertura perfecta para emboscadas. Las trincheras improvisadas serpenteaban entre pendientes suaves que se convertían en trampas mortales bajo el fuego enemigo. Defender una posición significaba conocer cada metro del suelo, o morir en él. El punto que aquellos dos soldados defendían no figuraba en los mapas como algo crucial. No era una gran ciudad ni una colina famosa, pero controlaba un paso estrecho entre zonas boscosas. Si este punto caía,
El enemigo podía rodear a otras unidades aliadas más adelante. Retirarse no era una opción porque detrás de ellos no había una línea sólida, solo más hombres cansados y vulnerables. Resistir, aunque pareciera imposible, era la única alternativa. No había nada extraordinario en ellos. No eran nombres destinados a los libros de historia, al menos no entonces. Eran soldados comunes en un ejército agotado. El tirador tenía poco más de 20 años. Había llegado a Europa meses antes, con un entrenamiento básico intensivo y algunas semanas de combate real a sus espaldas. No era un veterano curtido, pero tampoco un novato. Sabía usar la ametralladora. Conocía su retroceso, su cadencia y sus límites. Había practicado con trípode, siempre con un instructor corrigiendo su postura, su respiración, su puntería. Ahora nada de eso parecía importar demasiado. Sus manos temblaban, no solo por el frío. El ruido constante había erosionado sus nervios. Cada disparo cercano era un recordatorio de lo fácil que era morir allí. Aún así, su mente seguía funcionando. Calculaba distancias, escuchaba los movimientos, intentaba anticipar el avance enemigo. Estaba cansado, hambriento, pero lúcido. Demasiado lúcido para ignorar lo que estaba a punto de hacer. El soporte humano era más robusto, de hombros anchos y espalda fuerte. No por entrenamiento militar, sino por años de trabajo físico antes de la guerra. Su rol habitual no tenía nada que ver con sostener armas pesadas bajo fuego. No había sido entrenado para eso. Su función en la unidad era otra, más discreta, algo menos visible. Sin embargo, su resistencia era notable. A pesar del cansancio acumulado, aún podía mantenerse en pie, incluso bajo el peso adicional y el impacto constante del retroceso. Sabía que el dolor llegaría, que su cuerpo no estaba hecho para reemplazar un trípode de acero. Pero también sabía que, si fallaba, no habría una segunda oportunidad. Se conocían lo suficiente como para confiar el uno en el otro, pero no lo suficiente como para llamarse amigos. En la guerra, eso bastaba. No eran héroes legendarios, eran soldados comunes, agotados, empujados a un límite donde la improvisación era la única forma de seguir con vida. El arma era una Browning M1919, una ametralladora media estándar del ejército estadounidense en el frente occidental durante 1944. No era un arma elegante ni ligera, pero sí confiable, diseñada para sostener líneas defensivas bajo presión constante. Alimentada por cintas de munición y capaz de disparar cientos de proyectiles por minuto, la M1919 estaba pensada para dominar un sector del campo de batalla, no para ser usada de manera improvisada por dos hombres aislados. Solo el cuerpo del arma pesaba más de 14 kilos. A eso había que sumarle la munición, el calor del metal tras disparos continuos y, por supuesto, el trípode. Ese trípode no era un accesorio opcional, era esencial. Permitía absorber el retroceso, mantener una altura estable y controlar el arma durante ráfagas prolongadas. Sin él, la M1919 se volvía inestable, difícil de apuntar y peligrosa incluso para quien la operaba. Los problemas eran conocidos por cualquier soldado entrenado. El retroceso empujaba el arma hacia atrás con violencia, obligando a reajustar la puntería constantemente. El sobrecalentamiento era otro enemigo silencioso. Tras pocos minutos de fuego intenso, el cañón podía quemar la piel con solo rozarlo. Y sin un soporte firme, cada disparo desviaba ligeramente la trayectoria, convirtiendo la precisión en una apuesta. El trípode no estaba disponible por una razón simple y brutal. Se había perdido durante el repliegue anterior. Quizás quedó enterrado en el barro, quizás fue abandonado para aligerar la carga. En ese momento ya no importaba. El arma estaba allí,
El enemigo avanzaba y las limitaciones tácticas eran absolutas. No podían moverse demasiado sin exponerse, no podían disparar desde el suelo sin perder visibilidad y no podían esperar refuerzos. La M1919, diseñada para una guerra ordenada sobre el papel, se encontraba atrapada en un combate caótico donde nada funcionaba como debía. Y entonces, cuando el trípode faltó, el cuerpo humano ocupó su lugar. La decisión no se tomó con palabras. Fue tan solo un cruce de miradas, un segundo de silencio en medio del estruendo. El avance alemán era visible ya entre los árboles y las ruinas. Demasiado cerca, eran demasiados. El soldado más robusto dio un paso al frente y se afirmó. Flexionó ligeramente las piernas, buscando equilibrio en el barro resbaladizo. No se arrodilló del todo. Necesitaba altura. Su postura era antinatural, rígida, como si su propio cuerpo intentara imitar una estructura metálica. Sabía que no podría sostener esa posición por mucho tiempo, pero también sabía que unos segundos podían marcar la diferencia. Detrás de él, el tirador levantó la ametralladora con esfuerzo. El metal estaba frío aún, pero pesado, incómodo. Con un movimiento torpe, apoyó el arma sobre el hombro del otro hombre, ajustándola contra la clavícula y el músculo. No había acolchado, no había protección. Solo tela mojada y carne viva. Los primeros ajustes fueron desesperados. 1 centímetro más arriba, un poco hacia la izquierda. El arma temblaba. El soporte apretó los dientes. El tirador respiró hondo y colocó el dedo en el gatillo. El dolor llegó de inmediato. Con la primera ráfaga, el retroceso golpeó el hombro como un martillo. Cada disparo transmitía una vibración seca que recorría el cuerpo del soporte hasta las piernas. La inestabilidad inicial casi los hace perder el equilibrio. Por un instante, pareció que la idea era una total locura. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La altura era perfecta. Desde allí, la ametralladora dominaba el terreno abierto frente a ellos. El campo de tiro se ampliaba sin necesidad de exponerse demasiado. El cuerpo humano, tenso y vivo, absorbía parte del retroceso de una manera distinta al acero. No era más estable que un trípode real, pero sí lo suficientemente flexible como para permitir correcciones rápidas. El soporte ajustó su postura, anclando mejor los pies en el suelo. El tirador encontró el ritmo. Ráfagas cortas, controladas. El trípode humano no era una solución ideal, pero funcionaba. Contra toda lógica, funcionaba. Comparado con un trípode real, carecía de precisión absoluta y durabilidad. Pero tenía algo que el acero no podía ofrecer: adaptación inmediata. Se movía con el terreno, reaccionaba al peligro y podía cambiar de ángulo en segundos. En ese instante, era más que suficiente. El primer disparo cortó el aire como un látigo. Luego vino la ráfaga completa, un rugido continuo que rompió el silencio relativo del avance alemán. Las balas trazaron líneas invisibles hacia el frente, levantando tierra, astillas y fragmentos de piedra. La reacción enemiga fue inmediata, pero no coordinada. Los primeros soldados alemanes se detuvieron en seco. Algunos se arrojaron al suelo, otros buscaron cobertura detrás de árboles y ruinas que segundos antes parecían suficientes. La confusión se extendió rápido. No esperaban una ametralladora operando desde esa posición. Desde su perspectiva, aquello no parecía el fuego desesperado de 2 hombres aislados. Sonaba como una posición fortificada, como una defensa preparada. El ritmo constante de disparos reforzaba esa ilusión. Cada ráfaga estaba medida, sin pausas largas que delataran debilidad. Entre los 2 soldados, la coordinación se volvió casi instintiva. Un leve golpe en el costado significaba cambiar el ángulo. Un movimiento del hombro indicaba un nuevo sector de tiro.
No podían gritar órdenes. El ruido lo hacía imposible. Sus cuerpos hablaban por ellos solos. El soporte giraba lentamente, siguiendo las indicaciones mínimas del tirador. El dolor en el hombro se volvía punzante, pero lo ignoraba. Cada segundo que resistía era un segundo más de fuego. Cada segundo más de fuego era un segundo menos para el enemigo. Las primeras bajas ocurrieron rápido. Un soldado alemán cayó al descubierto, otro intentó arrastrarlo y fue alcanzado. El avance se fragmentó. Donde antes había una línea decidida, ahora había hombres dudando, retrocediendo, buscando entender qué era eso que tenían enfrente. La ametralladora seguía disparando. El trípode humano se mantenía en pie, temblando, pero firme. Y en esos primeros minutos, cuando el combate apenas comenzaba, ya estaba claro que algo había salido terriblemente mal para quienes avanzaban convencidos de una victoria fácil. El avance alemán se desarmó por partes. El primer intento fue frontal y directo, confiado. Duró segundos. Las ráfagas de la ametralladora cortaron el terreno abierto con una precisión brutal, obligando a los hombres a tirarse al suelo sin comprender del todo de dónde venía el fuego. No era una lluvia caótica de balas. Era un patrón constante, controlado, que barría sectores específicos. El trípode humano comenzó a usar el terreno a su favor casi sin pensarlo. Desde su posición elevada, el tirador podía cubrir los claros entre árboles, los accesos naturales entre ruinas, los desniveles que obligaban a los atacantes a exponerse aunque fuera por un instante. Cada vez que un soldado alemán intentaba avanzar, debía cruzar uno de esos puntos, y cada punto estaba bajo fuego. Las ráfagas eran cortas, medidas, no por disciplina académica, sino por necesidad. La munición era limitada y el arma se calentaba rápido. Disparar sin control habría sido un suicidio. Cada apretón del gatillo tenía un propósito: detener, desorganizar y obligar a retroceder. En las filas enemigas, el caos creció. Los oficiales gritaban órdenes que se perdían entre disparos y explosiones. Algunos hombres intentaron avanzar de nuevo. Otros buscaron cobertura más atrás, convencidos de que enfrentaban una posición mucho más grande de lo que realmente era. La ilusión de una defensa sólida se mantenía gracias al ritmo ininterrumpido del fuego. Hubo intentos de flanqueo. Pequeños grupos se movieron hacia los costados, aprovechando el bosque y las sombras. Pero el trípode humano podía girar. No rápido, no con elegancia, pero sí lo suficiente. Un ajuste del cuerpo, una señal mínima, y el arma cambiaba de sector. Las balas volvían a cerrar el paso. Las bajas comenzaron a acumularse de forma progresiva. No fue un solo momento decisivo, sino una suma constante de intentos fallidos. Hombres caídos en lugares donde creían estar a salvo. Otros heridos, arrastrándose y gritando. El número creció sin que nadie, de ninguno de los dos lados, tuviera una noción clara de cuánto costaría ese avance. Cuando el fuego finalmente disminuyó, el terreno frente a ellos estaba marcado por cuerpos inmóviles y equipamiento abandonado. No hubo celebración, solo una certeza incómoda. El truco había funcionado y el precio había sido terrible. El cuerpo no estaba hecho para eso. Cuando el último disparo resonó y el arma quedó en silencio, el soporte sintió cómo las piernas le fallaban. El hombro que había sostenido la ametralladora ardía de una forma difícil de describir. Una mezcla de dolor profundo, entumecimiento y calor. Más tarde se confirmaría la dislocación, los hematomas extensos, las quemaduras leves provocadas por el metal caliente, apoyado demasiado tiempo contra la piel. El tirador no estaba mejor. Sus brazos temblaban sin control, agotados por el peso y la tensión constante. Los oídos le zumbaban.
Cada sonido fuerte lo hacía sobresaltarse, incluso cuando ya no había disparos enemigos. La fatiga no era solo física, era una niebla espesa que dificultaba pensar con claridad. El silencio posterior fue extraño, casi irreal. Después de tanto ruido, la ausencia de sonido resultaba insoportable. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas, algún gemido lejano. Ambos hombres permanecieron inmóviles durante largos segundos, sin hablar, sin mirarse siquiera. Habían sobrevivido, pero no se sentían victoriosos. Los refuerzos llegaron más tarde, cuando el combate ya había terminado. Soldados frescos, oficiales con mapas y preguntas. La escena fue evaluada con rapidez y frialdad. Se aseguró el perímetro, se atendió a los heridos, se revisó el terreno. El recuento oficial de bajas enemigas llegó después, basado en cuerpos encontrados y estimaciones razonables. El número sorprendió incluso a los mandos. Decenas de hombres neutralizados en un punto que, sobre el papel, debía haber caído con facilidad. Las reacciones fueron contenidas. Hubo asentimientos, alguna mirada incrédula. Nadie habló de tácticas innovadoras ni de manuales nuevos. El trípode humano se mencionó como una anécdota, un recurso desesperado que había funcionado por pura suerte. No hubo medallas inmediatas. No hubo discursos. En una guerra demasiado grande, aquel episodio era apenas una nota al margen. Para estos dos soldados, lo único que importaba era estar vivos. El resto quedaba en segundo lugar. La guerra rara vez se parece a los diagramas. Los manuales enseñan procedimientos ideales, pero el combate real se impone con caos, errores y decisiones tomadas en tan solo instantes. En ese espacio brutal, la creatividad no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. El trípode humano no fue una innovación diseñada para repetirse. Fue una respuesta puntual a una situación límite. Como tantas otras improvisaciones a lo largo de la historia, funcionó porque alguien se atrevió a romper la lógica establecida. Estas historias casi no aparecen en los libros porque no encajan del todo. No son doctrinas, no se pueden enseñar sin contexto. Son incómodas, crudas y difíciles de glorificar sin mentir. Pero son reales y recuerdan una verdad simple, que se repite en cada conflicto sin importar la época ni el bando. La guerra no la ganan las armas perfectas, sino los hombres que se adaptan cuando todo falla. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima.